grabar. Sin embargo, rara vez nosotros al finales les vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué dijo Boaventura de Sousa Santos de tal? O sea, eso por lo general no, las preguntas son más bien de relación y de que ustedes puedan dar cuenta de cierta internalización de esos contenidos y de cómo lo vinculan con la materia. Entonces, para que tengamos en cuenta esa relación que establecemos con los textos, esa relación crítica que tanto decimos en el cursado, ¿no? De ver qué me dice ese autor, cómo lo tomo, cómo lo repienso. Esa cuestión que también Manu nos traía en el resumen, en esa invitación a un resumen más activo, es una cuestión que está presente en el final. Obviamente yo no le puedo hacer decir a una autora decir algo que no dijo o inventar que dijo. Eso no, por supuesto. Las ideas centrales son las que dijeron los autores, pero sí que no por ahí no dediquen tanto tiempo a memorizar cuestiones que no vamos a preguntar qué dijo tal autor de tal cosa o de tal otra, sino más bien cuestiones que nos lleven a repensar los propios procesos también investigativos. Gracias por salvar el bache, ahí me acordé. El tema que introdujo Jan de cómo puede ser el final, ¿no? Y qué hacemos con el ensayo, el diseño. Bien. Sobre esto 2 o 3 cosas. Una para quienes por ahí vienen de años anteriores o la habían cursado y la habían dejado. Antes, cuando estaba la profe anterior, Marisa Burlastegui, proponía rendir de a varios. Nosotras no, el examen es individual, ¿sí? Eso no quita lo que Jan propuso, que es fantástico, que es prepararlo en conjunto, ¿sí? Muchas veces lo hacen, nosotras mismas lo notamos, y hay un salto cualitativo cuando el examen se preparó con compañeros, porque se nota ahí que se maceró el tema, pero el examen es individual, la calificación siempre fue individual, y en nuestra experiencia a veces, sobre todo para las personalidades más introvertidas, entrar en grupo no siempre era tanto una ayuda, porque hablaban, por ahí no hablaban, y después había que poner una calificación, ¿no? Y eso a veces generaba alguna injusticia o alguna cuestión ahí. Por eso hemos decidido que sea individual también la presentación, no solo la calificación. Bueno, entonces, y otra cosa que a veces se hacía era que al final era presentar el diseño o presentar el ensayo. Entonces, frente a esto decirles, nosotras sí nos parece fantástico que ejemplifiquen con el ensayo, que ejemplifiquen con el diseño. Pero si ustedes llegan y nosotras le preguntamos, como hacíamos recién el roleplay con Luli, bueno, ¿qué tema preparaste? Preparé el diseño, mi diseño, nuestro diseño, eso no es un tema en sí, ¿se entiende? Ese es un producto que además ya fue evaluado, ¿no? En el parcial. Entonces, y eso no quiere decir que no valga, ese proceso es valiosísimo. Si ustedes lo quieren recuperar para hablar, por ejemplo, todo lo que es el eje 2, tenemos 2 grandes ejes, que es todo lo que es metodología de investigación, que es un temón, que es re lindo, que muy pocas veces lo eligen y sin embargo es fantástico y es re interesante para trabajarlo en un final. Supónganse, queremos trabajar, no sé, técnicas de investigación cualitativa. Ese es el tema del final. Entonces, bueno, toman tal texto, tal otro texto, lo de Basilachi, lo que quieran agarrar de la materia, lo desarrollan, ¿sí? Y ejemplifican, dicen, nosotros en nuestro diseño, por ejemplo, habíamos elegido entrevista, la tomamos de tal autor, cuando las hicimos tuvimos tales problemas, el análisis nos pasó tal cosa, ¿sí? Hay ahí, pero no es que es simplemente agarrar un archivo .doc que durmió 6 meses y leerlo en el final, porque eso no va a alcanzar, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo tengo que poder construir un tema que se referencie después como ejemplo en el diseño. Lo mismo con el ensayo, si ustedes se centran más en el eje 1, eligen el problema que quieran, incluso nosotras les recomendamos que tomen, si van a trabajar por ese lado, algún enfoque que ya leyeron para el ensayo, para no trabajar de gusto 2 veces, digamos, ¿no? Y luego, en base a eso, si quieren, ejemplifican los desafíos de la escritura académica, qué textos leyeron en ese momento, o para el final que encontraron otros textos que les hubiera gustado incluir en el ensayo y no habían llegado a leer, lo que fuera, ¿sí? Como a modo ilustrativo, a modo complementario, es súper interesante porque nos hace dar cuenta que el proceso
se está volviendo a poner en valor, ¿sí? Pero no releer algo que presenté y que no sé bien ni qué decir sobre eso, ¿se entiende? Así que bueno, esa era la otra cuestión que quería comentar. Bueno, nos quedan 2 o 3 cositas, una escucharles, temores, dudas, preguntas, otra, las compas, ahí Valen iba también a comentar algunas experiencias, ya alguna dijo, o recomendaciones también como estudiante a la hora de presentarse, y compartirles una serie de puntos que ahora también los voy a pegar en el chat, y vamos a ver si los podemos trabajar brevemente ahora, para que avancemos, ¿sí? Este primer taller era planificamos el final, el segundo dentro de un mes es ensayamos el final, entonces la idea va a ser que podamos, al menos los que quieran, se animen, ensayar el examen, ¿sí? Un poco jugando para sacar nervios y para que ustedes puedan ver un poco in situ qué pensamos nosotras también, ¿no? Cuando estamos en el examen, poder compartírselos para que lo tengan en cuenta a la hora de preparar. Así que bueno, primero si hay alguna preguntita en la sala. Hola, Eugenia. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿se puede preparar todo un tema de a dos y después dividirnos lo que vamos a decir? ¿O eso no se puede hacer? Sí, se puede hacer siempre y cuando esa división tenga algún sentido, que Sí, se sí, por sostenga a sí supuesto. misma. Por ejemplo, vos decís, vamos a preparar, qué sé yo, el tema entrevista, ¿no? Y entonces una prepara los aportes de la entrevista antropológica de Rosana Guber, una relectura para la investigación en trabajo social. Y la otra prepara la entrevista reflexiva de Denzin y no sé qué, y los vínculos con no sé qué de Basilachi. Y lo preparan juntas. Lo que no pueden hacer es empezar, o sea, si tiene un tema con 4 puntos y que a una le toque el 3 y el 4, que no se sabe ni de dónde salió, digamos. No, ya entiendo. O sea, que tenga un hilo de principio hasta el fin para los dos. Perfecto. Exacto. E incluso Perfecto. sobre la misma categoría pueden armar, por ejemplo, que a 2 les guste, qué sé yo, la interseccionalidad y no sé qué, y preparan sobre eso, sobre el mismo gran tema, distintos como interpelaciones, problemas, preguntas, ideas, eso también lo pueden hacer, no hay problema. También pueden usar bibliografía que no sea del PTD, ¿sí? Lo que no pueden es usar toda la bibliografía que no sea del PTD, porque nosotros tenemos que evaluar que ustedes han trabajado los contenidos de esta materia, pero si ustedes eligen un tema, por ejemplo, trabajan en los aportes de la epistemología del sur a la investigación en trabajo social, y encuentran, qué sé yo, un paper de una revista que abordó ese tema y lo agregan, eso además es como detalle de categoría, tipo, se enroscaron, buscaron por fuera, eso nosotras lo revaloramos, siempre y cuando tenga pertinencia con la materia y sí recuperen al menos 1 o 2 textos de la bibliografía. Perfecto. Una Gracias. cosita en relación a la pregunta de Patricia. Lo que tampoco podría ocurrir, Patri, es que, por ejemplo, hagamos una pregunta de ese tema que prepararon y que diga, no, eso le tocó a mi compañera. O sea, sí que tenga un hilo conductor y que puedan dar cuenta, digamos, no es que no va a ser la evaluación conjunta, digamos, eso implicaría una evaluación conjunta. No, ya entiendo, ya entiendo. Perfecto. Gracias. Hola, ¿cómo andan? Quería hacer una consulta. Entonces, para el final, ¿se puede usar el trabajo final o sea, del que hicimos? O sea, podría, no sé, claro, porque también, claro, no sé, ¿se podría usar eso? O sea, todo lo que hicimos, no obviamente explicar lo que hicimos Sí. porque no tendría sentido, pero no sé. Sí, se puede, es lo que intenté explicar recién, se puede usar en el marco de la construcción de un tema. Entonces, por ejemplo, suponte que vos agarrás el PTD y decís, bueno, yo me voy a centrar en el eje 2 y voy a trabajar universo y muestra, ¿no? Problemas metodológicos en
investigación en trabajo social. La construcción universo es el conjunto, bla, bla, bla. La muestra es bla, bla, bla. Entonces, a partir de acá, yo lo que quiero es recuperar las dificultades que tuvimos en la elaboración de nuestro diseño para poder, primero, determinar cuál era el universo, porque primero pensamos que eran las madres, después la familia, después los chicos, después la maestra. La muestra, que primero la pensamos aleatoria, nos dimos cuenta que no tenía sentido, porque Ahí sí, ¿sí? Y de hecho, es súper positivo que hagan eso. Lo que nosotras queremos evitar es que ustedes lleguen, uy, llegó el día del final, buscan en la compu y nos comparten pantalla y nos leen el diseño. Entonces ahí, o que nos hablen de la problemática social que abordaron en el diseño. Esa es otra cosa que no tendría demasiada pertinencia. Uno puede hacer una salvedad, una nota al pie, por ejemplo, los consumos problemáticos, bla, 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 la sexualidad y la virginidad, bla, 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 según Menganito, no sé, pienso los temas que ustedes han elegido. Eso puede llevarse 2 minutos del final, porque no es el seminario de problemáticas sociales contemporáneas, es la materia investigación. Entonces, el eje tendría que estar en las discusiones epistemológicas y metodológicas de construcción de conocimiento en trabajo social. Si yo, para hablar algo del diseño, del ensayo, hago una alusión a alguna problemática social contemporánea, las migraciones, no sé qué, está bien, pero una alusión. No preparen migraciones, por ejemplo, de tema final, porque no está en ninguna parte de los contenidos de la materia, ¿se entiende? Sino simplemente como una nota al pie, digamos, para poder explicar el tema que sí elegí, que sí es parte del PTD. Ahora sí, ahora entendí. Es Ahí como, va, por ejemplo, podríamos, no sé, un ejemplo así a la ligera. Podríamos elegir, no sé, la matriz de datos, todo eso, o sea, todo el tema que era ese, explicar qué era todo y ejemplificar con nuestro trabajo final. Ejemplificar cómo lo hicimos, cómo lo analizamos, los datos que tuvimos, todo eso. Ah, listo, entonces bien. Gracias. Sí, tiene que estar claro cuál es el tema y se usa el ensayo, el proyecto, el trabajo de campo, eso como una manera, porque además muchas veces nosotras les pedimos ejemplos, entonces mejor aún si ustedes ya tienen como mirado ese tema, eso ténganlo en cuenta. Si ustedes eligen, por ejemplo, qué sé yo, qué es un marco teórico, y el tema es qué es un marco teórico en una investigación, pregunta cantada, ¿y cómo resolvieron el marco teórico en su diseño de investigación? Ah, bueno, hicimos así, asá, lo buscamos así, ¿se entiende? Claro. También pueden hacerlo, si ustedes, por ejemplo, para ir a algunos más avanzados en el cursado y ya están empezando a pensar en su tesis, por ejemplo, también hemos tenido muchos finales que nos presentan el plan de tesis, ¿sí? Entonces ahí poder pensar nuevamente un tema-problema y pueden ejemplificar con el plan de tesis que están construyendo, eso también lo pueden hacer, o la beca de investigación, si se presentan a beca de investigación, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que saber qué tema o problema o idea van a presentar en relación a eso, ¿sí? Y luego, otra cosa importante, ¿alcanza con preparar el tema o hay que estudiarse toda la materia? Hasta el último paper y PDF que subimos en algún momento en el campus virtual. Bueno, no es ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Ni, bueno, me elegí 2 textos, listo, con esto ya está, listo, punto, chau, ni tampoco hasta que no me aprendí hasta el último pie de página del último PTD no me puedo anotar, no. Hay que focalizarse en el tema y hay que tener una idea general de la materia. Segundo, mirar el campus virtual, las distintas clases, poder sentir que yo puedo decir algo de cada una de esas clases, no todo lo que dicen todos los textos de todas las carpetas que se llaman bibliografía de las 25 clases, pero sí que si yo les pregunto qué es un problema de investigación, qué es un objetivo de investigación, ¿sí? Sobre todo esas cuestiones que son un poquito más técnicas, ¿sí? Vinculadas al proceso de investigación, como ya es la última materia de investigación, de hecho son temas que en realidad por política curricular corresponden a investigación 1, ¿sí? En investigación 1 se ve todo eso, en investigación 2 lo volvemos a ver. Entonces, ustedes no pueden ir al taller de tesis sin saber qué es una unidad de análisis, o qué es un objetivo de investigación, o qué diferencia hay entre un objetivo de investigación y uno de intervención. Entonces, esas cuestiones, para poder hacer el proyecto de investigación las tuvieron que entender en algún momento.
por ahí las entendió un compañero, porque yo estaba haciendo otra cosa en ese momento, entonces es mi momento, el momento de estudiar para el final, para enganchar un poquito esas cuestiones. Un texto para los que se sientan más flojitos en lo de metodología que tenemos en la materia y que está escrito de manera didáctica, es el texto de Ruth Sautu, el Manual de Metodología de Investigación, que tiene ejemplos y todo. Entonces, si ustedes en el segundo cuatrimestre estuvieron por la pandemia, por la vida, por lo que sea, medio colgueti y medio que se perdieron ahí en el camino, con revisar las clases, escuchar los audios, mirar los PowerPoint y leerse ese texto, listo, ¿sí? Lo del primer cuatrimestre, de ninguna manera, si ustedes prepararon un enfoque epistemológico, yo voy a ir a hincharle los quinotos con otro. Pero lo del segundo cuatrimestre sí lo tenemos que saber todos, aunque sea la idea básica, porque yo tengo que tener la tranquilidad de que el día de mañana ustedes tienen que hacer una investigación y mínimamente van a saber qué cosas tengo que poner y cómo se llaman y cómo puedo empezar a pensarlo, ¿sí? No es para ser investigador del CONICET categoría 1.000 multinacional, pero sí poder resolver esas cuestiones que son fundamentales para nuestra disciplina. ¿Alguna otra pregunta o ya les puedo ir compartiendo esto? No sé si me dejan, chiquis, compartir pantalla. No sé quién ahora tiene el power del host. Ahí les voy a pegar por el chat y esto también se los vamos a subir al Facebook después para que les quede, para quien quiera prepararlo. Y ya está. Y ahora vengo. Esperen que tengo 200, ¿cómo se dice? Pantallas abiertas. Ok, vale. Espérenme un segundito, ¿eh? Ahí lo pegué también en el chat. Compartir. Acá. ¿Ahí se ve? Fantástico. Bueno, entonces, este sería un poco, sintetizando algunas de las cosas que charlamos hoy, la tarea para dentro de un mes reencontrarnos y poder hacer ese ensayo de final, ¿sí? La primera, reconectar con los contenidos de la materia, ya sea mirando el campus, los que ya están cursando, o mirando el PTD. Segunda, ubicar qué temas, conceptos o ideas me parecieron más interesantes. Ahí elijan con total libertad. No hay temas fáciles y temas difíciles, eso es un mito, es una ficción, ¿sí? Puede ser que uno tenga más facilidad para algunas cuestiones, eso sí, pero no hay temas de la materia que son imposibles y otros que son una papa, digamos, eso depende de cada quien. Les sugerimos que se guíen por el deseo, por el interés, ¿sí? Elijan ahí un tema, un problema, una idea que les parezca interesante, buscan en qué núcleo se vincula eso, ¿sí? Punto 3, y algunos contenidos vinculados a esa idea para trabajar en el examen, ¿sí? Van como eligiendo, no es necesario leerse todo ni saber todo, pero decir, bueno, yo quiero preparar algo más de lo metodológico, porque además así ya aprovecho a repasarlo para el año que viene, para el taller de tesis, para tenerlo fresquito para empezar a armar mi tesis, entonces voy a trabajar cuestiones vinculadas a la construcción del problema y los antecedentes y el marco teórico, supónganse, ¿no? Entonces busco qué textos, ¿sí? Y qué audios, qué videitos, qué clases grabadas, qué PowerPoint, qué cosas me van a servir para preparar ese tema. Eso lleva un tiempo, ¿sí? Fíjense que si ustedes logran armar eso ahora, después les va a ser muy sencilla la preparación del final porque ya van a tener el material preparado para estudiar, ¿sí? Le pongo un título a esa idea que tengo, ¿sí? Por ejemplo,
orientaciones para la construcción del marco teórico y el problema en la investigación en trabajo social, ¿no? Ese es mi título, fantástico. Busco conceptos que pueda relacionar, ¿sí? Ubico la bibliografía, pienso si quiero utilizar como ejemplo algo del ensayo o algo del diseño, si lo voy a usar de ejemplo, qué cosa, ¿sí? Y me armo un pequeño objeto digital, ¿sí? Puede ser una hojita de Word, puede ser un Geniali, como hicieron las chicas que quedó tan lindo, un PowerPoint, con Canva, un flyer, lo que quieran, una pieza gráfica que sintetice eso que quiero presentar en el final, ¿sí? Es borrador, obviamente, después para el final lo pueden ampliar, mejorar, pulir en base a lo que ensayemos en la última clase, ¿sí? Y me pienso un pequeño speech de 3, 4, con toda la furia, 5 minutos, donde yo pueda contar cuál va a ser mi tema, de qué voy a hablar, qué ideas empecé a recolectar, ¿sí? ¿Se entiende un poco cuál es la propuesta? Entonces, con esto, dentro de un mes, cuando nos encontremos, dicen, bueno, por ejemplo, Javier dice, bueno, Javier va a rendir antes, pero qué sé yo. Patricia dice, profe, yo lo preparé. Buenísimo, vamos a escuchar a Patricia. Hacemos como si fuera el examen, ¿se entiende? Nosotras le hacemos algunas preguntitas, ahí ella lo pule, y entonces ya llegan retranquilos a el final, porque ya lo ensayaron antes, ya un poco tienen como una idea de por dónde va a ir. ¿Les parece esta idea? ¿Les resulta útil, factible? ¿Qué dudas tienen? Sí, está buena la idea. La verdad que está buena. Como decís vos, si logramos para el próximo encuentro tener por lo menos ya la idea armada, la verdad que sería genial. Sería genial. La verdad que está bueno, además nos organiza, ¿no? Sí, sí, Más o eso menos también, saber en tiempos qué también. temas, obvio, porque a mí me pasa siempre a fin de año que no me doy cuenta y de la nada ya tengo los finales encima y no organicé nada, entonces estoy como corriendo así, haciendo todo a las apuradas y por ahí no lo preparo como me gustaría. Y haciéndolo así creo que es más organizado, ¿no? Y va a ser más rico también. De hecho, tenemos estas 3 semanas que, ya les digo, solo está el seminario de lenguaje inclusivo, que les insisto que va a estar buenísimo si se quieren anotar, pero que es como un poquito más relajado, digamos, en términos de cursada. Obviamente estarán estallados con otras materias, eso no lo niego, pero en esta materia, en vez de estar que el TPO, el otro, bueno, tienen el TP10, eso es algo que quería decir. El TP10 es el único trabajo práctico individual de todo el año. Lo subimos la semana pasada, es un formulario de Google y es un súper aliado para armar esto, ¿sí? Cuando ustedes armen ese TP10, las obliga a hacer los primeros 4 puntos que les puse ahí, que es mirar qué es lo que más les gustó, etcétera, ¿no? Sintetizar un poquito, ver qué clase les gustó más. Entonces pueden aprovechar ese envión de armar ese TP10 para empezar a pensar el tema del final, y así con eso ya tienen la mitad del trabajo hecho. Les queda elegir, armar ahí una síntesis y traerlo preparado para la última clase del año, ¿sí? El taller es la última clase del año en la que vamos a hacer esta actividad, ¿sí? Chau, Lola. Profe, perdón, No, no pensé que ya terminaba. No, justo iba a ser mi pregunta, ¿qué tal? Iba a ser mi pregunta si lo que habíamos elegido el tema para hacer el TP10 individual nos podía dar, sacar la orientación de ahí, elegir el tema, porque yo lo pensé recién, y bueno, nada, me gustaba un texto y lo estuve leyendo y analizando, digo, me encanta este tema. Y ahora usted dijo así y a mí se me prendió la lamparita de preguntar esto. Pero ya me respondiste. Gracias. De nada, de nada. Sí, yo quería Sí, agradecer. sí. Yamila. Sí, quería agradecerles también porque que se tomen el tiempo dentro de la cursada no es común y en el resto de las materias como para preparar el final. Nosotras venimos con el grupo 11 un poquito más atrasadas, venimos con el segundo parcial
y teníamos una pregunta, no sé si corresponde, pero te podemos hacerla acá o te la podemos mandar por mail o... Mira, si querés, ahora que ya estamos medio cerrando, cuando cerramos este Zoom nos conectamos solo con ustedes y así charlamos tranqui el tiempo que necesiten del parcial, ¿sí? Gracias. Súper. Respecto del final, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Valen tiene algún consejo salvador como estudiante avanzada? Yo me hice un punteo así rapidito porque quedan 5 minutos. Me anoté un par de cosas que a mí me fueron útiles, que no quiere decir que a todo el mundo les sean útiles. Entre ellas, bueno, algunas cosas que ya dijimos. Lo primero es, yo armé, en mi opinión, armé una corriente teórica y la relacioné con la investigación. Mi final relacionaba los feminismos del sur y de qué manera le daban aportes a la investigación en trabajo social. Me parece que para arrancar la base es armar el objetivo. Porque si uno arranca al revés, desde capaz el autor, terminás sentándote como en un autor y no lo relacionás o no lo llevas a otros lugares. Armarse el objetivo es como la parte más fácil por donde arrancar. Decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero recuperar tal corriente y relacionarla con la investigación. Me quiero enfocar en lo metodológico. Quiero trabajar en las dificultades que tuve con la parte del TP2 o con el segundo parcial. ¿Qué fue lo que me generó? Un objetivo. Y a partir de ahí, algo que a mí me sirve, que lo hice en toda la carrera, es me agarro eso y me pongo 5 categorías, las más importantes. ¿Qué es lo que yo quiero hablar? Lo defino, pongo 2 o 3 autores que hablen de esa categoría. Por ejemplo, con el tema de feminismo del sur fue, bueno, la emotividad, la cuestión del diálogo y no solamente de separar lo emotivo de la investigación, ponerlo en contraposición con la investigación más positivista, encontrar 5 categorías y eso poder definirlo. Y yo hago algo que hicimos, que ustedes ya hicieron con las infografías, que es armarme visualmente esas 5 categorías, ponerlas en relación. Es decir, bueno, esto se puede llevar a esto, con esto, con esto. No sé si me estoy explicando pero bueno, es mi forma de estudiar, es como a mí me salió más fácil. Después, importante también que me anoté esto que dijo Euge de no es saberse de pe a pa la materia. O sea, no es necesario, si yo voy a hablar de feminismo del sur, saber la definición exacta de, no sé, la monocultura de saberes de Boaventura de Sousa Santos. O sea, no estudiar de memoria, traten de interiorizarlo y lo que dijeron Manu y Jan, de poder hacer una interpretación propia de los conceptos. No solamente decir, bueno, ¿qué dice Rita Segato sobre esto? Sino, bueno, ¿cómo yo lo puedo interpretar? Porque se nota un montón cuando haces un parcial o un final y entendiste de lo que estás hablando y lo estás llevando a tu propia experiencia o lo estás poniendo en tus palabras y en tus formas de decirlo. Obvio, hay cosas que uno tiene que mantener, ¿no? De los autores, pero poder interiorizarlo para que sea más fácil de llevar. Bueno, pues puse esto de no hacerlo de memoria y ensayarlo, que lo propusieron Jan y Manu, es algo que es re práctico. Que alguien más me escuche y me diga en dónde puede haber una pregunta, dónde me puedo estar perdiendo algo. Y siempre llevarlo a la relación con la investigación. Me parece que es lo más importante porque a veces, como los primeros núcleos hablan muy de teorías o de epistemología, a veces uno se pierde y da un final de epistemología o de una corriente y nosotros estamos en investigación. Poder llevarlo siempre y bajarlo a la materia, a la relación con la investigación, trabajo social, me parece que es como lo más importante. No quería robar mucho más porque quedan 2 minutos. Si alguien tiene alguna duda ahora. Pueden pedir tutorías también, hasta el último día de clase nos van escribiendo. Profes, estamos pensando el tema y lo coordinamos y nos encontramos, si necesitan esa asistencia también. Bueno, ¿estamos bien hasta aquí? Maravilla. Entonces, bueno, y lo último, del tema que preparen, ese sí, ténganlo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la pregunta era monocultura, si preparaste feminismo descolonial no va a venir, pero si vas a hablar de las ecologías y no te leíste la parte de la monocultura, es como que nosotras vamos a pensar preguntas que se vinculen también al tema, ¿no? Entonces, eso sí, tenerlo trabajado
para poder recuperarlo con las propias palabras, pero poder dar cuenta de eso, ¿sí? Bueno, gente, un gustazo verles, una alegría. Seguimos en contacto y esperamos sus TP10 para ver cómo fue este cursado. Dale, Bueno, gracias. muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, Nos chao. Adiós. Hasta luego. Gracias.